que buscamos ponernos de acuerdo para poder participar más activamente dentro del Partido de Acción Nacional en cualquier estado, en cualquier municipio. Nuestra postura no es una postura de aventar piedras y romper los cristales de los comités estatales o municipales, sino más bien nuestra postura es de construcción, y así con esa postura de construcción es como vamos creando nuestra participación interna. Entonces, parte de los objetivos de panistas organizados es sí participar en el trabajo interno de Acción Nacional y participar de la manera organizada. Sabemos que hoy Acción Nacional vive pues, un momento de un padrón difícil, por así decirlo, y consideramos que solo organizándonos de esta manera es la mejor manera en la que podemos participar, construyendo, generando propuestas, y parte de nuestros objetivos es, si decimos que somos los buenos panistas, pues los buenos panistas tenemos que estar bien capacitados y bien formados. Entonces, en esta reunión el doctor Gerardo Ángeles estará con nosotros y la llevará el maestro Carlos Alberto Flores, que es un panista de hace muchísimos años, amigo de nosotros, que hoy pertenece al mundo del emprendimiento. Y bueno, ahorita voy a silenciar todo. Bueno, ya están silenciando todos los micrófonos, me parece, si no los vamos a silenciar todos y vamos a ir abriendo para que Carlos vaya ya. Silenciaste también el tuyo. Sí. Sí, lo silenció, creo que Chapis, pero El bueno. de Carlos. Venga, Chapis, el de Carlos ya está prendido, me parece. Ya está. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Esta noche de lunes 13 de junio, siendo ya las 20 horas con 11 minutos, como bien lo dijo nuestro coordinador Jacobo Bonilla, pues vamos a continuar con esta serie de los conversatorios de los panistas organizados, que ya es la tercera de este año que tenemos, la tercera charla, y no podía ser menos importante, ¿verdad? Hoy va a llevar esta plática nuestro amigo, el doctor Gerardo Ángeles Castro, y nos va a hablar acerca de la perspectiva socioeconómica de México. Tema interesantísimo y además no solo coyuntural, ¿no? Sino que está hablando de una perspectiva, vamos a ver hacia adelante qué escenarios, qué podemos ir haciendo, qué tendencia va tomando pues la economía de nuestro país. El ingeniero, bueno, sí es ingeniero, pero ya con el grado de doctor, es ingeniero en transporte y maestro en ciencias económicas por el Instituto Politécnico Nacional. Además, es maestro en Economía Política Internacional, graduado en la Universidad de Warwick, es doctor en Economía por la Universidad de Kent en el Reino Unido, se desempeñó durante más de 10 años a nivel gerencial en áreas de planeación en empresas de transporte aéreo. Actualmente es investigador y consultor por el Instituto Politécnico Nacional, donde también ha sido funcionario, coordinador de la red de investigación en desarrollo económico del propio instituto, así como coordinador del doctorado multisede en gestión y políticas de innovación. Ha impartido clases en la Universidad de Kent y en la Universidad Anáhuac. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Fue director del Colegio de Política Pública Elinor Ostrom y es gestor de proyectos certificados y ha participado y dirigido diversos proyectos en el sector público y privado. Doctor, muy bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la grata presentación. Y pues un gusto saludarlos a todos. Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar aquí el día de hoy en esta presentación. Esperemos que sea de su agrado y de su interés. Y pues también muchas gracias a Lupita, a Jacobo, que siempre impulsan este tipo de actividades, pues para mantenernos vamos a decir, en actividad continua y poder estar generando ideas, propuestas, como debe ser ante situaciones complejas como las que atravesamos actualmente, ¿no? Y desde luego un gusto ver a todos los amigos, amigas, compañeros que nos acompañan el día de hoy.
Y pues bueno, vamos a dar inicio a la presentación sin más. Voy a ver si puedo compartir. Si me permiten compartir pantalla. Traigo una presentación. Creo que ya puedes compartir pantalla. A ver. Ya. Listo. Ok, bueno, como bien lo anunció Carlos, la presentación es sobre perspectiva socioeconómica de México. Miren, más que nada es hablar un poco de cómo estamos actualmente post pandemia, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando la economía después de estos años de confinamiento y de recesión también. Y posteriormente, cómo se vislumbran las cosas en el corto plazo, cómo se ven los pronósticos y posteriormente ir un poco más allá, no solamente la situación que haya podido haber dejado la pandemia y el confinamiento y una serie de cosas que se derivaron posteriormente, sino yo creo que también se trata de hablar de una situación estructural del país, ¿no? ¿Cómo se ve el país? ¿Cómo se ve México? ¿Cómo se ve la situación mundial? Y hablar un poco más de fondo de esa situación estructural, porque más allá de una crisis económica, considero que México necesita resolver también una serie de situaciones estructurales que arrastra desde décadas y décadas atrás, y que es precisamente lo que nos va orillando a caer en crisis económicas, aunque sean mundiales, y de las cuales no podemos evitarlas, pero sin embargo en México se acentúan y se potencializan precisamente por esas debilidades estructurales, ¿no? Es de lo que queremos hablar un poco el día de hoy. Entonces, empezaremos precisamente por un entorno actual, causas y perspectiva de salida, ¿no? Miren, yo quisiera empezar por presentarles cómo se ve el desarrollo de la economía en México, lo que conocemos como el Producto Interno Bruto, es decir, la producción en México, o si lo queremos ver por el lado de la demanda en México, históricamente cómo se ha visto, ¿no? Aquí tuvimos lo que le llamamos la década perdida en los 80s, donde tuvimos algunas caídas en el 82, 83, posteriormente se repiten en el 87, y esto nos mantuvo en una recesión pues de 7 años aproximadamente, que se le llamó la década perdida. Después tenemos una caída en el 95, aquella crisis al término del sexenio de Carlos Salinas, que le toca, vamos a decir, atenderla y superarla a Ernesto Zedillo. Después tenemos esta crisis del 2009, que es una crisis que origina internacionalmente, que precisamente estalla en el periodo de Felipe Calderón. Estas crisis tuvieron caídas aproximadamente de 6%, pero después tenemos la crisis le llaman ahora la crisis del confinamiento, ¿no? Que miren, si esta nos habían parecido difíciles, de 6%, esta fue una caída de 8.5% acumulado anual, 8.5%. Si vemos las variaciones, porque en sí este es el PIB en cifras brutas, como les llamamos, ahora cómo se ven los crecimientos o decrecimientos a lo largo de los años. Estas fueron las caídas de la década de los 80s, que fueron ligeramente más moderadas que la del 95 y el 2009, pero fueron más continuas. Miren, tuvimos esta del 82-83, la del 86-87, y que esto fue lo que mantuvo a México en recesión durante prácticamente toda la década, y que fue lo que se le llamó la década perdida. Esta del 95 al 96, como vemos aquí, el promedio de caída anual en el año de 1995 fue alrededor del 6%, pero sin embargo hubo un trimestre que casi alcanzamos el 10%. Lo mismo que esta del 2009. Aunque la caída anual fue de alrededor del 6%, hubo un trimestre que casi alcanzó una caída del 10%. Y esta del 2020, la caída del promedio anual fue de 8.5%, pero vean, fue tan fuerte
que llegó a 18.5 en un trimestre, ¿no? Fue abismal y que fue precisamente el segundo trimestre de 2020. Nunca habíamos visto algo así en México, ¿no? Aquí se ve la situación y desde todo esto no podía pasar desadvertido y tenía que generar, tarde que temprano, consecuencias, ¿no? Una caída así, y no solamente en México, hubo países que cayeron más que México, países que uno no se lo podría imaginar, como por ejemplo, que pensaría uno que tienen economías más sólidas y demás, como España, Francia, Reino Unido, cayeron más que México, llegaron a niveles de 20%. Hubo economías que resistieron bastante bien la crisis, pero una situación así a nivel mundial no iba a pasar desapercibida y no se iba a recuperar en el corto plazo, ¿no? Lo estamos viendo y seguimos teniendo consecuencias todavía. Ahora miren, ¿cómo se ve la evolución de, lo pongo así para verlo comparativamente? La crisis del 82, vamos a decir que empezó en el cuarto trimestre del 81 y se fue hasta el cuarto trimestre del 88, es decir, posterior a este trimestre empezó a caer la economía. Y en este trimestre, en el cuarto del 88, se alcanzó lo que teníamos antes de la caída, ¿no? Esto nos tomó 7 años. Por eso le llamamos la década perdida, porque prácticamente se llevó casi toda la década, ¿no? Esto fue una situación de deuda, una deuda enorme que México se declara en recesión, más aparte crecimiento de las tasas de interés en el mundo, principalmente en Estados Unidos, que por si fuera poco adicional al problema de deuda, ocasionó una salida de capitales, en fin, una serie de cosas. Esta del 94 sí fue una crisis que podríamos decir generada internamente por amplios déficits comerciales, déficits públicos, inestabilidad interna en el país, política y económica, pero sin embargo el país salió bastante rápido, en 2 años, a esta crisis que empezó en el tercer trimestre del 94 y vamos a decir que recuperamos el PIB en el cuarto trimestre del 96. 2 años nos tomó, ¿ok? Aquí Estados Unidos jugó un papel determinante porque mientras México había caído 6 puntos porcentuales, Estados Unidos seguía creciendo. Entonces, Estados Unidos prácticamente jaló a México, lo sacó del hoyo en aquellos años. En el 2008 fue una crisis internacional mucho más compleja porque prácticamente el mundo completo estaba en recesión. No fue así en el 94, el mundo no estaba en recesión, Estados Unidos estaba creciendo, México fue el que cayó pues prácticamente solo, ¿no? Con algunos otros países que posteriormente fueron afectados en Latinoamérica, pero esto le benefició mucho a México, que la economía mundial estaba creciendo. En el 2008 no fue así, porque fue una crisis mundial, pero sin embargo México la libró bastante bien. Es decir, se recuperó de nuevo la confianza, hubo estímulos a la economía, hubo inversiones y la economía salió en 2 años y medio, es decir, 2 años más 2 trimestres más, ¿sí? Ahora, en esta yo le damos desde el 2018, porque la caída no empezó en el 2020, lo sabemos, con el tema de la pandemia. México prácticamente ya había dado síntomas de recesión desde mediados o desde finales del 2018, empezó a haber muchas señales de incertidumbre y desde ahí la economía empezó a caer, ¿no? Desde luego que en el 2020 se acentúa. La última cifra que tenemos al primer trimestre del 2022, cifra ya de PIB reportada, esto nos arroja 3 años, un trimestre que llevamos, pero todavía sin salir de la crisis, porque 3 años después, más un trimestre de haber iniciado la caída, nos falta recuperar 6.76% del PIB que teníamos en este año, en el cuarto trimestre del 2018, o que teníamos en este periodo. Es decir, esto todavía se va a llevar un rato, ¿no? Más de 3 años. ¿Sale? Ahora, vamos viendo cómo se dieron las cosas en aquel entonces. En el 20, vean, por ejemplo, estos son países latinoamericanos, cómo invirtieron para salir de la crisis COVID en Latinoamérica, invirtieron en su economía, en rescate al empleo, rescate a las pequeñas empresas, micros,
llegaron a invertir hasta un 9% de su PIB, 8%, 6% de estos países, Perú, Brasil, Paraguay, Chile. México llegó al orden del 1%, ¿no? Hubo economías desarrolladas que llegaron a invertir hasta el 15% o más. De alguna forma esto tuvo una afectación porque creó un deterioro de la planta productiva que al día de hoy no hemos podido recuperar y sobre todo del empleo, mientras algunos países cuando invertían, pues de alguna forma lograban proteger ese empleo y esa planta productiva, ¿no? Entonces, esta fue una de las situaciones que nos dejó un poco más vulnerables. Ahora miren, ¿qué ha pasado en términos de inversión? Esta línea que ven aquí es una línea simulando un año base de, que pudiéramos decir, un 100% de inversión, que fue en el finales del 2018. Previa a ese año base, vamos a llamarle, la inversión se encontraba arriba. Aquí es donde decíamos que ya empieza la caída de la economía a nivel nacional y se ve claramente la inversión, ¿no? ¿Cómo cae en 2020? Vean, la inversión cae en más de un 70%, ¿no? Luego intenta recuperarse, pero todavía estamos a 10% de recuperar lo que teníamos en el 2018 y sobre todo todavía estamos más lejos de recuperar lo que pudimos haber tenido, por ejemplo, en el 2017 o años más atrás. Ahora, sabemos que esto es en un contexto de crisis mundial, pero ¿cómo se ve a nivel países de la OECD? ¿No? Vean, en aquellos años había, antes de la recesión, antes de la pandemia, había un entorno de fuerte inversión, había un entorno de optimismo, había, como lo vemos aquí, había un crecimiento de la inversión a nivel mundial. Cuando México ya había empezado a caer, que todavía la crisis no empezaba, no sabíamos que se nos venía una pandemia, y sin embargo México ya había empezado a caer. O sea, aquí ya había síntomas de incertidumbre, de que algo se estaba haciendo mal, ¿no? Porque vean cómo estaba creciendo la inversión a nivel mundial. Bueno, llamémoslo representado por países de la OECD. La inversión cae, pero no tanto como en México. Incluso tanto había sido el crecimiento en previos años o en previos trimestres que incluso ni siquiera se vuelve a negativo comparado con un 2019, ¿no? Es decir, no cae por debajo de un 100%. Perdón, el año base es 2015, aquí está, miren, el año base. O sea, no llega por debajo de ese año base, ¿no? Mientras que en México sí llega por debajo. Y una vez que pasa la crisis, esa inversión se recupera casi a los niveles y por encima de lo que era el año base, que es 2015. México ha dado síntomas de recuperación, pero no llega a alcanzar lo que era ese año base o como estaban los periodos previos a la crisis, ¿no? Entonces, aquí es donde decimos que no era una situación exclusivamente de pandemia, ya algo estaba pasando raro en México. Ahora, en una situación post pandemia, lo que vemos es un crecimiento de la inflación en México, que ya por arriba del 7%, de hecho, el día de hoy ya se reporta un 7.60 de inflación anualizada, aunque aquí esto sí es una situación que no solamente México lo está viviendo, lo sabemos, ¿no? Esto es a nivel mundial, pero estas son cifras para México, lo que le llaman esto a inflación medular, podríamos decir que es los precios al consumidor, ¿no? Que están ya por arriba del 7%. Bueno, ok. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunos indicadores de cómo está creciendo la inflación, pero sobre todo en productos de primera necesidad, como el carbón, el trigo, el gas, minerales, petróleo, maíz, etcétera, ¿no? Estas son cifras que reportan el Banco Mundial. Entonces, si hay una inflación que se está disparando a nivel mundial, y desde luego, pues México no ha sido ajeno a esa situación, pero en un momento más vamos a ver qué más está pasando con la inflación en México, ¿no? Miren, esto es para también tener un antecedente de qué nos pudiera estar afectando ya en un entorno de baja inversión, en un entorno de inflación a nivel mundial, en un entorno de no recuperación de la inversión en México, aun cuando a nivel mundial hay síntomas ya de recuperación de la inversión. En México todavía estamos rezagados en ese aspecto. ¿Qué está pasando?
no hay un crecimiento claro, sólido de los ingresos gubernamentales, porque ante una situación así, lo que más se requiere es una economía sólida con ingresos suficientes. Nos mantenemos en niveles del 23-24% del PIB. Sí hubo un ligero crecimiento sobre todo en el 2020, y se espera que también haya en el 21 y en el 22, pero esto nos coloca aún así, estos son líneas de países de la OECD. Aquí están, pues, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Italia, Francia, etcétera. Pero por acá abajo están, por ejemplo, Costa Rica, Chile, Turquía, ¿no? Junto con México, que son economías emergentes, pero también economías en desarrollo los que integran la OECD. Pero México se encuentra entre los que tiene una recaudación fiscal más baja. Entonces, esto nos pone en debilidad para afrontar cualquier crisis económica, ¿no? Ahora, si por el otro lado lo vemos, el déficit público, esto es también en países de la OECD. Aquí, por ejemplo, marqué un país que es Noruega. Vean estos países cómo llegan a... No conocen los déficits públicos, tienen unos niveles de superávit impresionantes. Sin embargo, en la crisis se llegaron a caer, se llegaron a tener un déficit negativo. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que el gobierno gastó más de lo que ingresó, pero fue general en todos los países, ¿no? Todos los países incrementaron su déficit público. ¿Qué queremos decir con eso? Que lo volvieron más negativo, es decir, gastaron más de lo que ingresaron. Y vean, o sea, México había tenido un déficit público bastante controlado. Esto es como un porcentaje del PIB, es decir, esa situación negativa de lo que se gasta más de lo que se ingresa no llegaba al 1%, que fue en estos años de la década, de la primera década del milenio, no llegábamos al 1%, después sí se llegara a deteriorar a niveles de 4%, pero hoy en día ya estamos a 5,43, a 2020, son cifras que reporta la OECD, y creciendo a 2021 y 2022, ha seguido creciendo. Entonces, esto para la historia de México ya es un déficit alto, y para una recaudación fiscal del 24%, esto es prácticamente una quinta parte, ¿no? De lo que recaudamos de PIB que tenemos de déficit fiscal. Entonces, esto ya son cifras que deberían estar en amarillo tirándole a rojo, ¿no? ¿Por qué está creciendo tanto el déficit público en México? Y miren, y es el tema también de la deuda. Con la pandemia fue generalizado, los países se endeudaron, vean Japón, o sea, está a niveles de 250% de su PIB, pero también así está su recaudación fiscal, ¿no? Italia, cercano, debe estar en el 180% de su PIB, pero son países con recaudación fiscal de arriba del 50% o alrededor del 50%, ¿no? Estados Unidos también ya, vean cómo se disparó su deuda. Sin embargo, la recaudación de Estados Unidos no es tan alta como la pudiera ser de estos países. Ahora, México, que venimos por aquí, en los últimos años, del 2018 bueno, de hecho, en cuestión de algunos años, al 2020, la deuda pasó del 55% del PIB al 66% del PIB, más de 10 puntos, ¿no? Vean, entre 2002 y 2010, la deuda prácticamente se mantuvo en un 30-31%. Aquí en los años de la crisis sí llega a crecer. Después llega a niveles del 52-55%, pero la deuda como porcentaje del PIB ha crecido más del 10%, lo cual fue muy poco tiempo y es mucha cantidad. Entonces, esto ya es otra situación alarmante, ¿no? El crecimiento de la deuda, así, ahora diríamos, bueno, pero es que nuestra deuda se ve pequeñita con respecto a la de los demás países, pero también así está nuestra recaudación. O sea, estos países recaudan el 50% de su PIB, nosotros recaudamos la mitad de eso, el 24% o menos, ¿no? Entonces, este 66% ya es prácticamente el triple de lo que recaudamos, ¿no? Es decir, debemos 3 veces más de lo que ingresamos anualmente, ¿no? ¿Sale?
Miren, otro punto es que tampoco nos ha ayudado. Bueno, ya tenemos el tema del déficit público, el tema del incremento de la deuda, el tema del crecimiento de la inflación, el tema de que no hubo esos apoyos para defender el empleo, defender a las micro, pequeñas empresas durante la crisis. Pero otra situación que también no nos ha ayudado son las variaciones en el presupuesto de egresos, la reestructuración del presupuesto de egresos. Aquí solamente tengo algunos rubros y esto fue de 2021 comparado con 2020. ¿Y por qué son estos años? Porque en realidad entre 2019, 2020, 2021 se dio esta reestructuración, este cambio en la estructura presupuestal del país, y así ya se ha mantenido. Y entonces a 2022 ya no se perciben variaciones, porque las variaciones se hicieron entre 2019, 2020 y 2021. Y en el 22 lo que estamos haciendo es conservar esa estructura. Pero esas variaciones sí llegan a verse, a reflejarse, por ejemplo, entre 2021 y 2020. Que vean, el incremento a estos rubros como fue Pemex, Turismo y Defensa, que aquí hablamos de refinería, Tren Maya, refinería, Tren Maya y el tema de la defensa, la construcción del aeropuerto, hubo un incremento de 80,000 millones de dólares de pesos en el presupuesto. Cuando incrementos en salud, educación, bienestar, economía, fue poco más de la mitad, ¿no? Es decir, 47,000 versus 80,000. Y buena parte de esto es en bienestar, que son los programas sociales. Porque en realidad salud, educación y economía prácticamente se mantuvieron tablas. Sobre todo educación y economía crecieron 4%. Eso quiere decir que crecieron con la inflación, es decir, en términos reales no crecieron nada, ¿no? El presupuesto se ha mantenido igual en educación y en economía. Justamente cuando más se requería invertir, por ejemplo, en educación en los periodos de pandemia, cuando fue tan difícil para muchas familias accesar a internet, a dispositivos, a mantenerse conectados para poder seguir estudiando, ¿no? En los niños, en las familias, cuando economía debe haber invertido cantidades sustanciales para protegerse contra la pandemia, no sucedieron esas cosas, ¿no? El incremento en salud fue del 17%, ¿no? Que en periodos de pandemia debió haber sido mucho más, cuando en estas dependencias el incremento fue de 50% o más. En turismo fue enorme, ¿no? De varios cienes por cientos. Entonces, esto es lo que nos está diciendo que no estamos priorizando el gasto donde verdaderamente se requiere como economía para la Secretaría de Economía para estimular precisamente toda esta actividad contracíclica y desde luego para poder proteger a la población en temas de salud y educación, ¿no? Entonces, aquí ya se ve una reestructuración que nos pone en condiciones de más vulnerabilidad en el gasto público, ¿ok? Y bueno, al final de cuentas, ¿cómo se ve esto a nivel mundial? Vean, aquí están las perspectivas de crecimiento para el cierre de 2022, 23 y 24. Estos son pronósticos del Banco Mundial. Vean, las economías avanzadas, por ejemplo, se pronostica que en 2022 en promedio crezcan 2.6%, el siguiente año 2.2 y 1.9. Incluso México está por debajo de esas expectativas de crecimiento, 1.7 versus 2.6, por ejemplo, en el 2022. O en el 2023, 1.9 versus 2.2. O sea, incluso estamos creciendo más lentamente que las economías desarrolladas, que por efectos de teoría económica y condiciones económicas, las economías emergentes deberían estar creciendo más rápido que las desarrolladas. No es el caso de México, ¿no? Ahora, si nos comparamos contra economías latinoamericanas, también se ve cierta desventaja. Y contra economías emergentes, por ejemplo, las emergentes van a crecer 3.4, o es lo que se pronostica este año, 4.2 el que sigue y 4.4 en el 24. Economías emergentes, países en desarrollo, donde está México, ¿no?
Estamos muy lejos de estas expectativas de crecimiento. ¿Por qué? Por lo que hemos venido diciendo, ¿no? De alguna forma son algunas de las situaciones que no nos permiten acabar de crecer. No hay una recuperación de la inversión, hay un crecimiento del gasto público que nos está generando déficit, ya de niveles cercanos al 6%, hay una deuda que está creciendo a niveles del 66%, no se está invirtiendo en educación, en salud y en economía para recuperar la economía, que es lo que deberíamos estar invirtiendo en estos momentos, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, esto mismo lo plantea la OECD, y lo mismo hace sus expectativas de crecimiento para México. Esto fue el 2023, de 1.9 y de 2.1. Y aquí es muy claro ver por qué se está dando la inflación. Miren, porque, por ejemplo, la acumulación o la formación de capital, ¿no? La formación de capital, vean cómo cayó en estos años, entre el 19 y el 20, y los siguientes años, 21, 22 y 23, si sumamos nosotros estos crecimientos, no nos dan esta caída del 4.7 y el 17.8. O sea, nos quedamos abajo. Aquí caímos aproximadamente 22 puntos, y aquí hemos recuperado 14, 15. O sea, ¿esto qué quiere decir? Inversión, oferta, formación bruta de capital fijo. Esta es la oferta, esta es la producción, esto es lo que estimula la producción. Esto es la inversión, vamos a decir. Inversión, producción, es lo que no se está recuperando. Y vean la demanda, aquí tuvimos una caída del 1%, del 10%. Si sumamos esta recuperación, tanto real como pronosticada, la demanda prácticamente ya se recuperó. Lo que no se recupera es la oferta. Y precisamente por eso estamos generando inflación, porque está habiendo más demanda de lo que se está produciendo. ¿Y por qué no se está recuperando la producción? Porque después de la crisis se deterioró mucho la planta productiva en el país, precisamente por la falta de apoyos a nivel campo, a nivel industria, en todos los niveles. Y recuperar la planta productiva no lleva un trimestre, no lleva 2, lleva años, ¿no? Recuperar la demanda, sí puede haber apoyos, puede haber programas, etcétera, y una serie de cosas que recuperan la demanda, pero recuperar la producción nos puede llevar años. Entonces tenemos diferencias fuertes entre recuperación de oferta y demanda. Al haber mayor demanda, mayor consumo y no la suficiente oferta, pues esto es lo que nos tiene en una situación de vulnerabilidad, de crecimiento y de inflación. ¿Sale? Y miren, incluso, por ejemplo, estas son expectativas que hace la OECD, pronósticos, prospectivas, si queremos decirlo a un poquito de más largo plazo. Esto es cuánto nos vamos a tardar en salir de la crisis. Aquí la OECD nos pone que ya casi a finales del 23, o sea, poco más de un año. Pero yo creo que estas cifras aún merecen actualizarse, porque si a mediados del 22 nos falta recuperar casi el 7% del PIB, es muy difícil que lo podamos recuperar en un año. Pero vamos a decir que así sea. Aún así, en estas expectativas de recuperación de lo que perdimos en la crisis de pandemia, México y de confinamiento, México tiene las recuperaciones más lentas. Vean, hay países como China, Turquía, que se recuperaron el mismo año, ¿no? En el 2020. Corea se recuperó un año después. Estados Unidos se recuperó un año después. Que nos volvió a pasar lo que nos pasó en el 95. O sea, México seguía en una situación de bajo crecimiento económico cuando Estados Unidos ya había empezado a crecer. Nada más que en aquellos años, en el 95, Estados Unidos sí logró sacar a México. En este año no está pasando. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la caída de la inversión en México que ni con el crecimiento de Estados Unidos estamos saliendo. Además de que tampoco ha sido tan vertiginoso como fue en el 95, ¿no? Y ahorita ya hay ciertas señales de que Estados Unidos también se pudiera ir hacia una recesión. Pero este crecimiento del 20 y del 21, bueno, esta caída que no fue tan fuerte en el 20 para Estados Unidos y esta rápida recuperación del 21, no la aprovechamos, ¿no? No la aprovechamos. Realmente era para que México también hubiera salido de la crisis en estos años. ¿Ok? Por ser nuestro vecino con el que compartimos el 80% del comercio. Entonces, miren, estos son algunos comentarios, vamos a decir como para resumir. La recuperación es más lenta y puede retardar más que la mayoría de los países emergentes y desarrollados. Ha existido poco gasto gubernamental para la recuperación.
el presupuesto se ha redireccionado hacia actividades no prioritarias, la inversión no ha alcanzado sus niveles prepandemia por la incertidumbre social y económica, y precisamente decimos, bueno, ¿por qué no se recupera la inversión? ¿No? Precisamente por ese ambiente no propicio para la inversión, cancelación o recesión de rondas petroleras, cancelación de proyectos de inversión como el aeropuerto de Texcoco, Constellation Brands, eliminación del Fondo de Promoción Turística, la inseguridad, el discurso de hostigamiento hacia empresarios, inversionistas, el deterioro de relaciones con otras naciones, que también de alguna forma reduce el flujo de inversiones, y el crecimiento del déficit público, deuda, desde luego acompañado con inflación. Esto limita el crecimiento y es lo que está generando, pues decíamos, o propiciando más inflación. ¿Ok? Ahora, resumiendo en términos de inflación, decíamos que durante el confinamiento se deterioró la planta productiva, la inversión a nivel mundial, pero también en México. En el caso de México existieron pocas o nulas políticas y estrategias para proteger la planta productiva. En fechas recientes la demanda se ha recuperado, pero no la oferta, no la inversión, no la producción, pero sin embargo sí está creciendo el déficit público, la deuda, y a nivel internacional, tanto en México como a nivel internacional. Y esto genera más presiones inflacionarias e incertidumbre para el crecimiento, porque fue una de las causas que llevaron a la crisis del 95, es decir, empezó a salir la inversión en México porque decían, bueno, hay incertidumbre política, hay déficit público, hay déficit comercial. En aquel entonces había una situación más compleja que las reservas del Banco Central prácticamente ya se habían acabado, habían llegado a 5,000 millones de dólares, cuando ahorita estamos cercanos a los 200,000 millones de dólares. Entonces, hay algunas situaciones que todavía nos salvan, como son las reservas del Banco Central, pero en términos de deuda, inflación, déficit público, ya no estamos muy lejos de como estábamos en el 95, ¿no? Pocos apoyos al campo, a la producción agrícola. Entonces, esa incertidumbre es lo que genera que no llegue la inversión y lo que genera más deterioro precisamente de la planta productiva, que esa oferta no alcanza a empatar a la demanda y es lo que nos tiene ya en una situación de inflación pues del 7.6%, ¿no? No llegan tampoco esos apoyos al campo, a la producción agrícola, cuando, ay, perdón, ¿qué hice? Me regresé. Ya. Que es donde más está dando la inflación, en las commodities o en las materias primas o en los alimentos, ¿no? Digo, todos los días lo vivimos en el aguacate, en el limón, el jitomate, el pepino, los granos, en fin, toda esa serie de productos, precisamente que es donde el campo requeriría en estos momentos mucho más apoyo, ¿no? Y otra situación, regiones productivas en el campo controladas por el crimen organizado, que es lo que de alguna forma desincentiva la producción en el campo. Y en México la inflación de los alimentos en promedio ha sido mucho más alta que en el resto de los países de la OECD. En términos de inflación general, incluso estamos ligeramente abajo, pero en términos de inflación de alimentos, estamos arriba que el promedio de la OECD, ¿no? Y luego, le sumamos la guerra en Ucrania, que precisamente pues ha frenado la producción de granos en aquella parte del mundo, que también genera incertidumbre, etc. Y miren, quizá ahorita me faltó comentarles el dato, pero por ejemplo, los organismos multilaterales ponen a México que para el siguiente año empiece a bajar la inflación. Esperemos que así sea, ojalá y así sea, pero hay muchas voces donde se habla que el tiempo de recuperación en temas de inflación todavía puede tardar más, sobre todo porque a nivel mundial eso no nos favorece, pero también porque en México no hay las señales propicias como para decir la oferta ya va a alcanzar a la demanda, ya va a haber más producción, ya va a haber menos incertidumbre, ya va a haber más producción agrícola. Realmente todas esas señales no las alcanzamos a percibir, ¿no? Y las políticas para controlar la inflación, que es lo que está haciendo el Banco Central, subir las tasas de interés, se habla ya de un incremento de
75 puntos base, es decir, ya irnos a 6.75 de tasa de interés del Banco Central, la tasa de referencia. Ese tipo de medidas para controlar la inflación, pues no nos van a ayudar a impulsar el crecimiento que tanta falta nos hace, ¿no? Ahora miren, vamos a decir que esto es lo que hemos visto en un escenario de crisis de confinamiento, crisis de inflación, una situación de no solamente incremento del gasto público, de la deuda, de los déficits públicos en México, sino a nivel mundial. Pero en particular, México adolece de otras situaciones, ¿no? Y que normalmente cuando me toca hacer este tipo de presentaciones, pues es en las que yo hago referencia. Porque mientras no resolvamos esto, seguiremos siendo tan vulnerables a una crisis como lo somos actualmente, ¿no? Que vemos que en términos de recuperación es el país es de los países que más lentamente se está recuperando y es de los países que tiene menos expectativas de crecimiento en el corto plazo, llámese 2022, 23, 24. ¿Por qué? Porque es una situación estructural, ¿no? Más allá de los manejos que se han hecho en estos últimos 3 años, es una situación estructural e histórica, pero que se ha agudizado en los últimos años, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿de qué hablo con eso de un problema estructural? Pues ya hablamos de temas de salud, hablamos de temas de educación, hablamos de temas de convergencia con otros países, de crecimiento económico, hablamos de temas de innovación, de productividad, de desarrollo, de investigación, hablamos de temas de reducción de la pobreza, ¿no? Mientras, ok, en estos momentos es imprescindible salir de la crisis económica, pero no quitemos el ojo de esto, ¿no? Porque decía, si no recuperamos estas cosas, si no las enderezamos, estos puntos medulares y estructurales, pues vamos a seguir cayendo en crisis económicas de manera más vulnerable que el resto de los países, ¿no? Miren, en temas de educación, esto es lo que se gasta por estudiante en dólares promedio, por ejemplo, en educación preescolar, que son los rombitos, y en educación terciaria, que es nivel universitario, a nivel mundial, ¿no? Bueno, OSD, de nueva cuenta. ¿Por qué OSD? Porque OSD es quien proporciona mejor estas estadísticas. Aquí hay economías emergentes, Colombia, México, Chile, Turquía, Rusia, pero pues también están todas estas economías más desarrolladas, ¿no? Es claro que tenemos de los gastos en educación más bajos, ¿no? De los más bajos, promedio por estudiante, per cápita por estudiante, ¿ok? Esto es que no alcanzo a ver aquí el título. Esto es educación terciaria. Esto es educación terciaria. Me parece que de 25 a 35 años de edad, entre el 81 y el 2020, si alguien alcanza a ver el título. Pero es correcto, Gerardo. Sí, ¿va? Okay. Sí, justo eso. Y es decir, ¿quién está en educación universitaria de la población entre 25 y 35 años, decíamos? Comparado con el resto de la población en esa edad, ¿no? En México es una matrícula muy baja, ¿no? Estamos hablando de arriba del 20%, pero vean, por ejemplo, Chile, que es con quien normalmente nos comparamos a nivel Latinoamérica. Chile ha tenido un despunte notorio, pero hay países que llegan ya a niveles se acercan a niveles de 60%, 50%. Entonces nos hace falta mucho invertir en educación ya de mayor orden, desde luego en todo tipo de educación, pero este es un ejemplo, ¿no? Esto es, de nueva cuenta, no veo aquí. Si alguien me dice el título, por favor. Resultados de la prueba PISA en ciencias 2006-2018. Muchas gracias, Carlos, ¿verdad? Sí. Gracias, Carlos. Sí, estos son resultados de la prueba PISA, miren. De nuevo, con países de la OECD. En tema de ciencias, porque la OECD lo hace en ciencias, en matemáticas y en lectura.
de nuevo cuenta, tenemos de los resultados más bajos, ¿no? Pues nos acercamos a países como Chile, que son de las estrellas a nivel Latinoamérica, pero sí estamos muy por debajo de este tipo de países. Pero incluso países, por acá está Estonia, por acá debe estar Lituania, que son ex repúblicas comunistas, pues han hecho esfuerzos sobresalientes para recuperarse en muchos ámbitos económicos y sociales, ¿no? Entonces quiere decir que sí es posible llegar a estos niveles, aún y partiendo de niveles más bajos, ¿no? Y ahora, este tema este indicador de alguna forma refleja la calidad educativa, las calificaciones promedio que se obtienen en pruebas como estas. Y cada vez hay más estudios que dicen que, por ejemplo, la investigación, la innovación, están más asociados a la calidad educativa que incluso al mismo gasto público en educación o que a la matrícula. Independientemente del nivel de matrícula o del gasto público que se haga, realmente lo que interesa más es la calidad educativa. Miren, por ejemplo, aquí no aparece marcado, pero países como Brasil han incrementado mucho su gasto en educación, pero sin embargo no se equipara su crecimiento en la calidad educativa medida por los resultados en prueba PISA. Entonces, esto requiere más que gasto público, requiere estrategias para poder llegar a estos niveles, estrategias educativas claras, ¿no? Reformas educativas conscientes, consistentes, porque en realidad decía, más allá de la matrícula y más allá del gasto público, lo que acaba detonando investigación, innovación, desarrollo, es la calidad educativa en su etapa inicial, ¿no? Ahora, en temas de salud, esto es cómo se ven las tasas de vacunación. México, el moradito llegó a alcanzar altos niveles de tasas de vacunación, pero en los últimos años caímos. Aquí hablamos de tasas de vacunación, difteria, tétanos, tosferina. En los últimos años hemos caído en tasas de vacunación. Quiere decir que hay un descuido en ese rubro. Esto es, me parece que citas médicas al año, vean, en términos de citas médicas estamos muy abajo e incluso venimos cayendo ligeramente. Estamos por el orden de 2 citas médicas anuales. Cuando vean en otros países las citas médicas, son indicadores que de alguna forma nos dicen cómo está la situación en temas de salud y educación en el país, cuando son los 2 indicadores medulares para el desarrollo humano, ¿no? Estos son salarios promedio anuales, también de países de la OECD, dónde estamos, y ahora cómo han venido evolucionando al paso de los años, ¿no? Prácticamente en México se han mantenido estables los salarios promedios reales. Estos son del sector formal, que son los que se pueden medir de alguna forma de manera más certera. Cómo vienen creciendo en Chile, en Estonia, que en sus países que hace algunos años, un par de décadas, estaban al nivel de lo que estaba México, ¿no? Y sin embargo, cómo nos seguimos separando de otras economías, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esto? Este es el tema de población, miren, la población empleada, es decir, la población empleada con respecto a la población en edad de trabajar. México está empleando a ligeramente arriba del 60% de su población, ¿no? El 60% de su población. Cuando hay países que emplean población en edad de trabajar, pues arriba del 70%. Incluso ya cercano al 80% como pudiera ser Japón. Entonces, lo mismo, no estamos generando empleos, no estamos generando suficientes empleos, y con salarios, no salarios de calidad, bajos salarios, con problemas en educación y en salud, ¿ok? Esas son las horas trabajadas. Eso sí, somos bien chambeadores, ¿eh? Miren, somos de los países que más trabajamos. Y por algún lado yo creo que sí debemos estar orgullosos de eso, porque como nos pintan internacionalmente, ¿no? Con nuestro sombrero y nuestro poncho sentados en un cactus, pues no, o sea, realmente sí le trabajamos, ¿no? Gasto en investigación. Lo mismo, México debe estar por el orden del 0.3% del PIB. Cuando hay países como por ejemplo Israel, Corea, que son los que han despuntado en investigación en los últimos años, pues se acercan al 5% o incluso por arriba del 5%. ¿A qué voy? Estamos hablando de educación, salud,
salarios, empleo y finalmente, bueno, si decíamos investigación, desarrollo, que son los puntos en los que un país se tiene que concentrar, ¿no? Son los puntos en los que un país se tiene que concentrar y redireccionar su gasto hacia esos puntos que son los medulares, ¿no? Precisamente para que cuando llegue una situación de pandemia, pues en ese momento haya suficientes empleos, que de alguna forma si hay una caída, la caída no nos deje más abajo de lo que estábamos, ¿no? Por ejemplo, vean aquí la OECD, cayeron los empleos efectivamente, pero de alguna forma ya estaban en un nivel del 65% de empleo, cuando en México estábamos 5 puntos abajo, 60%, y todavía se nos caen más los empleos, ¿no? Si de alguna forma hay mejores salarios al inicio de una crisis, como pudieran ser estos, pues hay ahorros, pudiera haber, por ejemplo, mejores condiciones laborales. Si hay mejores salarios, quiere decir que hay mejores condiciones laborales que pueden proteger los empleos o que pueden hacer que la persona trabajadora haga frente ante una recesión, cosa que no sucede cuando los empleos son más bajos, por ejemplo. Y así le podemos seguir viendo para atrás, ¿no? Bueno, de lo que ya habíamos comentado. Ahora, cuando no existe ese suficiente gasto en educación, cuando no existe ese suficiente gasto en innovación, ¿qué es lo que nos pasa con los indicadores de, esto es innovación, ¿no? Un indicador de innovación, sí, ¿verdad? De innovación. Que incluye una serie de estadísticas como precisamente ambiente político, educación, infraestructura, sofisticación de negocios. Nosotros estamos en la posición 55, vean quienes andan por arriba, nosotros estamos en la posición 55. Lo mismo, ante un embate de crisis económica, cuando tenemos que, por ejemplo, desarrollar las tecnologías para desarrollar vacunas, para desarrollar una serie de cosas, para proteger la industria, para mantenernos competitivos, no estamos en esas condiciones, ¿no? Y por consiguiente la productividad, ¿no? Con bajos salarios, con bajos niveles de escolaridad, con baja inversión en educación, la productividad sigue siendo un talón de Aquiles en México, ¿no? Esto es salario producción que se genera por hora trabajada, producción en PIB. Esto fue a las cifras de 2017, pero por ejemplo en una hora, pues un trabajador mexicano genera 21.6 dólares por hora trabajada, cuando aquí podría ser 99, o sea, 5 veces más, ¿no? Casi. No los aburro mucho con estas cifras, pero bueno, ya le avanzamos rápido. Esto es el tema de patentamiento, que finalmente nos deja ver, o sea, la innovación, la productividad, la competitividad salarial, eventualmente acabó detonando un indicador fuerte de precisamente esa innovación, que es el patentamiento. Vean en los niveles de patentamiento que nos encontramos en México anualmente, niveles de 14,000 patentes por año, cuando hay países que están generando millones de patentes o medios millones de patentes y creciendo, ¿no? Y nosotros estamos estables. De ahí no nos movemos en años, ¿no? ¿Sale? Entonces, hace falta mucha inversión en ese tipo de cosas. Innovación, desarrollo, educación, salarios, salud, ¿ok? Porque como bien lo dice este índice de innovación, un ambiente político, educación, infraestructura, sofisticación de negocios, es un ambiente integral, ¿no? Esto es el tema de unos indicadores, no, son investigadores, perdón. Investigadores por millón de habitantes, igual en México estamos por el orden de 1,000 habitantes por millón. Investigadores por millón de habitantes, ¿ok? Entonces, no tenemos el suficiente número de investigadores y los investigadores que hay, no tenemos la suficiente productividad. Esto es lo que se produce de artículos, por ejemplo, en economía, ¿no? Lo que produce en México fue 2022. 3,057 artículos en economía, rescatados de este índice que le llamamos Scopus, cuando hay países que producen 60,000, 50,000.
ciencias producimos 21,000 cuando hay países que producen 300,000 o más, ¿no? Entonces, no tenemos suficientes investigadores y no tenemos la suficiente productividad de ciencia, ¿no? De artículos de investigación. Eventualmente, ¿esto a qué nos lleva? A un PIB per cápita de bajo crecimiento, en el que no convergemos con otras economías e incluso estamos divergiendo, ¿no? Repito, tanto la teoría como el análisis empírico nos dice que una economía de bajo PIB per cápita debe crecer más rápido que una economía de alto PIB per cápita. Eso es lo que dice la teoría, porque realmente no se ha probado, ¿no? En muchos países, incluyendo México. Entonces, cada vez nos estamos separando más, jóvenes, compañeras, compañeros, amigos que nos acompañan. Nos estamos separando más de los PIB per cápita de otras naciones, ¿no? Incluso Chile, que pudiéramos ver como este país que está haciendo mejor las cosas, o uno de los países que está haciendo mejor las cosas en Latinoamérica, pues ni Chile, o sea, ya es una situación regional latinoamericana, ¿no? Esto es el promedio de la OECD, vean, nos estamos separando. Entonces, más allá de salir de la crisis en este momento, lo que este país requiere es una situación estructural, ¿no? Y ahora, por último, miren, estas son cosas, indicadores en términos de pobreza. Estos son algunos indicadores que integran precisamente esa medición de la pobreza. Habían venido mejorando todos estos indicadores. Básicamente aquí son 4. Educación, salud, calidad de la vivienda y calidad de los servicios. Todas estas variables tienen que ver con calidad de la vivienda y calidad de los servicios en la vivienda, pero tenemos el rezago educativo y carencias por acceso a servicios de salud. El rezago educativo es este azulito y carencias por acceso a servicios de salud es este rojo, ¿no? Realmente es donde se han visto los menores avances. Y aquí ya había avances en temas de ingreso a servicios de salud o acceso a servicios de salud. Y de nuevo volvemos a repuntar a tener más personas sin acceso a servicios de salud. Y el rezago educativo, que es las personas que están en edad de ir a la escuela y no van, o abandonan la escuela o se rezagan en la escuela, esto es el rezago educativo, es el que más ha tardado en bajar, ¿ok? Cuando son los puntos medulares, salud y educación, ¿no? Y de todo sobre todo hubo este repunte en el 20, en el tema de falta de acceso a la salud, ¿no? Aquí vemos los indicadores, por ejemplo, población en situación de pobreza. La pobreza creció prácticamente en 4 millones de habitantes. La pobreza moderada en 1 millón de habitantes. La pobreza extrema en 2 millones de habitantes, ¿sale? Entonces sí tenemos un deterioro de la situación que nos pone vulnerables en una situación de crisis cuando fue el año del 2020, el año del confinamiento. Aquí es donde tenemos el rezago educativo, miren. 1 millón más de personas en rezago educativo, y este es el grave. Carencia por acceso a los servicios de salud. Más de 15 millones de personas más se quedaron sin acceso a sistemas de salud en plena crisis de salud, ¿no? ¿Y esto a qué obedece? Ok, es la crisis, es todo, pero es una situación estructural. O sea, si ya teníamos bajo acceso a la salud, si teníamos bajos indicadores de salud, si teníamos bajos indicadores en educación, pues obviamente nos íbamos a volver más vulnerables en una situación de crisis, ¿no? Ok. Miren, por ejemplo, esta es la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. 21 millones, población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, casi 67 millones. Esta cifra es alarmante. 67 millones por debajo de la línea de pobreza de ingreso, ¿no? Que es, esto es acceso a la canasta básica, alimentos, la línea de pobreza extrema, por lo menos que se satisfaga una canasta alimenticia, y esto es que se satisfaga la pobreza, vamos a decir, no extrema, que se satisfaga la canasta
de servicios de salud, de servicios de educación, de vivienda, los mínimos, ¿no? Bueno, quienes no tienen el ingreso para satisfacer esa canasta, pues está llegando a 67 millones de la población en México. Y la extrema, casi 22 millones, y que creció. O sea, creció en 5 millones y creció en 4 millones respectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos parados en una situación de bajo empleo, de bajos ingresos, de carencia en salud, de carencia en educación, ¿no? Era obvio que la crisis nos tenía que pegar más que a cualquiera de muchos otros países, ¿no? Aquí están las líneas de pobreza de las que hablábamos. Miren, por ejemplo, la urbana, que esta sería la línea de pobreza no extrema, moderada. El ingreso que requiere una persona, esta es la última actualización de Coneval, abril del 22, 4,041 pesos. Una familia de 4 habitantes necesitaría mínimo, de 4 integrantes, necesitaría mínimo más de 16,000 pesos, ligeramente arriba de 16,000 pesos, ¿no? Esta es la de pobreza, para estar arriba de la línea marginal de pobreza extrema. Una familia de 4 habitantes necesitaría aproximadamente, pues cercano, o de 4 integrantes, cercano a las 8,000 pesos, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea, que es precisamente los millones de los que hablamos, son quienes están vulnerables hasta a estos niveles de ingreso que marca Coneval, ¿no? Finalmente, era más el tema de este indicador de gobernanza prácticamente engloba muchas de las cosas que venimos hablando. Por ejemplo, transparencia. El indicador de gobernanza es eficiencia gubernamental, ¿no? Que tiene que ver transparencia y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, eficiencia gubernamental, calidad regulatoria, Estado de Derecho, control de la corrupción, es eficiencia gubernamental. De las mediciones que hace el Banco Mundial, mide prácticamente pues casi a todos los países del mundo. Estamos en el orden de la mitad, ¿no? O sea, entre más nos acerquemos a esta parte de abajo, que es el 100, mejor podríamos estar. Ya nos estábamos acercando por ahí del 2004, intentamos acercarnos o bajar más por ahí del 2010, pero otra vez nos hemos alejado de esos niveles altos de gobernanza. En el 2020 nos estamos alejando de esos niveles, de los mejores niveles de gobernanza que reflejan otros países, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, ante ineficiencia gubernamental, pues es que arrastramos los problemas de los que ya hemos venido diciendo y no alcanzamos a consolidar esa eficiencia gubernamental. Cuando se veía que mejora, de nuevo empieza a repuntar en años previos y todavía más en los 2 últimos años, ¿no? Ok, entonces, ya nada más para resumir, miren, en temas de acciones, vamos a decir, de corto plazo, inmediatas, que fue lo que nos generó el tema de la pandemia, etcétera, para acabar de recuperarnos de esta crisis, es muy difícil hacer ese tipo de recomendaciones, pero lo que sí podríamos decir es, vimos que es un problema de inversión, ¿no? Es un problema de inversión que no se acaba de recuperar, que hay incertidumbre en cuanto a la inversión, que la inversión sigue estando por debajo de la demanda, que es lo que genera el crecimiento de la inflación, pues entonces tenemos que generar un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento de la producción. También vimos que el crecimiento del PIB es de los que tiene las más bajas proyecciones entre países emergentes y desarrollados. Reestructurar el gasto público asignando recursos a la recuperación y actividades prioritarias, que vimos que en los últimos 2 o 3 años al gasto público se le dio la vuelta. O sea, ¿hacia dónde creció el gasto público, no? A estos 3 proyectos de los que hablamos, pero sin embargo se descuidó salud, educación y economía, ¿no? Controlar deuda y gasto público, porque el día de hoy ya hablar de un 65% de deuda y un casi 6% de déficit público, ya son cifras que empiezan a prender focos amarillos. Pero si no redireccionamos el gasto público, si no ordenamos el gasto público, entonces vamos a seguir cayendo en estos temas de deuda y déficit. Y además, no tenemos por qué estar gastando en proyectos no prioritarios que bien la iniciativa privada los podría hacer. Y esos recursos que se liberen, una de dos, reducir el gasto público para eliminar
el déficit y para eliminar la deuda, pero también para poder redireccionarlo a temas como educación, salud, innovación, de lo que hemos venido hablando, ¿no? Reducir la inseguridad e incertidumbre que hemos estado viendo precisamente ese ambiente de inseguridad e incertidumbre a nivel nacional, estimular, apoyar e impulsar la producción agrícola. Y quizá hay un tema aquí que también tiene que ver con el largo plazo, la recaudación fiscal, ¿no? Aunque hemos tenido mejoras, pero no vamos más allá del 24%. Que así redireccionemos el gasto público, reduciendo proyectos, eliminando proyectos que bien podría ser la inversión privada, pero de todas formas no tenemos el suficiente ingreso como para atender esos problemas de educación, de salud, de mejores salarios, de productividad, de innovación, desarrollo, reducción de la pobreza, etcétera, ¿no? Y miren, ya lo vemos ahí, con esos 66, 67 millones de población, que pudiéramos estar en una situación de vulnerabilidad de ingreso, desde luego que se requieren programas sociales. O sea, los programas sociales son, en estos momentos en México, son inevitables. Lo que la persona requiere es dinero al momento en su bolsillo, con qué llevar alimento a la mesa, ¿no? Antes que la salud y educación, en ese momento es, desde luego que son importantes, pero en ese momento es, ¿qué voy a llevar hoy a la mesa de mi casa para que la familia tenga suficiente para comer, ¿no? Ahí es donde vienen los programas sociales. Los programas sociales no se pueden parar en este país con esos niveles de situación de pobreza, ¿no? Entonces, es un tema que hay que discutir mucho en México. ¿Qué se va a hacer con los programas sociales? Que no caigan en temas clientelares, perdón, corporativistas, electorales, sino que verdaderamente sean para reducir la pobreza de ingreso de la línea marginal de pobreza, ¿no? Ok, ahora las acciones un poco ya más, decíamos, de tipo estructural, bueno, es de la que ya hablábamos, de incrementar la recaudación fiscal, de redireccionar a su vez el gasto hacia actividades prioritarias. Esto tiene que ver en el corto plazo, pero también para el largo plazo. Y una vez que logremos empezar a hacer esto, tendremos más recursos para impulsar educación, servicios de salud, gratuitos de calidad y universales, ¿no? Reducción de la pobreza, investigación y desarrollo. Un país que no hace investigación y que no hace desarrollo, pues es un país que no va a crecer lo acelerado en su nivel de productividad, de competitividad, y precisamente es lo que va a hacer que cada vez vaya divergiendo más de los países con un mejor nivel de ingreso y mejores condiciones sociales. Entonces, investigación y desarrollo, una vez que hayamos logrado solventar este tipo de problemas, pero también paralelamente ir atacando estos problemas, pero también paralelamente con el tema de investigación y desarrollo, ampliar el empleo y propiciar el emprendedurismo, vimos que generamos el 65% del empleo de las personas en actividad económica, ¿no? De la población que está en actividad económica, solamente generamos un 65% de empleo como porcentaje de esa población total. Entonces, necesitamos generar más empleo. México es un país de muy bajo empleo, ¿no? Y también con el tema de salarios, de bajos salarios. Eventualmente, ¿de qué estamos hablando? De crecimiento y desarrollo económico sostenible, de lo que hablan las Naciones Unidas, los 17 puntos del desarrollo sostenible, etcétera. Yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Desde luego pensar en la salida de la crisis, que es el corto plazo, que es el tema inmediato, pero una vez que hayamos logrado eso y paralelamente, también pensar en cambios estructurales, porque mientras no hagamos estos cambios estructurales, vamos a ser vulnerables ante cualquier crisis económica, como lo estamos viendo en este momento. Pues con esto termino. Espero esto les haya sido de interés, lo que esperaban escuchar, y pues quedo a sus órdenes para cualquier comentario, ¿no?